Muy bien, Claudia, gracias. Gracias por poner presente. Ok, ya vamos entrando casi todos. Bueno, ya en lo que se van conectando los demás, entonces, estábamos señalando que el gran problema entonces de las dependencia de estas sustancias es cómo se va cambiando en nuestras actividades. Que podríamos decir, como en el caso de la cannabis, que puede tener pues algunas cuestiones positivas, pero la cuestión es la forma del consumo, porque bueno, como yo les decía, estos chicos me argumentaban la cuestión de las reumas o la utilidad práctica que está teniendo para ay, se me fue el nombre que les dije ahorita, las convulsiones. Bueno, pero entonces ahí estamos hablando de una cantidad moderada, de una cantidad revisada, por supuesto, y en muchas ocasiones, como en el caso de esto, pues es un uso tópico, o sea, que no es ingerida, y bueno, pues ahí hay varias cuestiones. Entonces, lo que sucede en muchas ocasiones es que la persona, y ahorita lo vamos a describir más puntualmente, deja de hacer las cosas que tiene que hacer. Entonces, ahora como estamos en un mundo mercantilista, finalmente todas estas sustancias cuestan. Y como la persona no está desarrollando sus actividades sociales comunes, no está trabajando, pues entonces va a buscar otras estrategias para conseguirlo. Y ese es el problema con la drogadicción, ¿no? O sea, todos hemos sido víctimas de una o de otra manera de estas personas que son adictas a estas sustancias. Uno diría, bueno, pero pues si nada más te está dañando a ti personalmente que lo estás consumiendo, está bien, como en el caso, porque también la cuestión era, ¿por qué hay algunas drogas que se permiten socialmente más que el alcohol, más que unas que otras? Entonces, por ejemplo, si yo consumo mucha cafeína, y me friego, no sé, el hígado o lo que fuera, el organismo que fuera, es una situación que es netamente propia mía. Pero por mucha cafeína que yo consuma, no voy a ir a asaltar a Claudia para quitarle su dinero y comprar más cafeína. ¿Sí? O sea, socialmente no pasa nada. En cierto sentido sucede lo mismo con la nicotina. O sea, no es una sustancia que yo voy a voy a delinquir para conseguir dinero e irla a comprar, cosa que sí sucede en muchas ocasiones con la cocaína, la marihuana, la cannabis o los inhalantes u otras sustancias, en donde la persona es tal la necesidad eh, que al ya no realizar las actividades cotidianas o legales para obtener dinero, pues va a recurrir a conductas ilegales, ¿no? Entonces, ahí también vemos esta situación. El consumo de de estas sustancias, pues, nos va a dañar en cuanto a que dejamos de hacer nuestras actividades cotidianas y las actividades sociales, laborales, inclusive hasta las recreativas, las dejamos de hacer. Nos decía una cosa hace ratito José Juan, ¿no? La persona puede estar horas y horas y horas en el gimnasio
Y bueno, aquí yo lo relaciono en el sentido de que ya no está teniendo o puede ya no estar teniendo una actividad social o laboral porque nada más está pensando en esa situación. Digo, la cuestión es diferente, regreso, porque todas estas sustancias en muchas ocasiones van a traer una alteración de la personalidad. Ah, ese es el otro punto, ¿no? Estas sustancias alteran nuestra conducta. Y, por ejemplo, bueno, no sé si haya sucedido, pero al menos yo no conozco un caso de alguien que no haya consumido cafeína y que haya golpeado a otra. Bueno, no sé, no conozco, pero no quiero decir que nunca suceda. Lo mismo sucede con la nicotina. Sin embargo, si están conscientes de que es más fácil que se presente agresión cuando una persona está alcoholizada o cuando una persona está bajo los efectos de algunas otras drogas. Ahora, hay que tomar en consideración también cómo alteran los estados de ánimo, porque hay algunas sustancias se me fue la palabra, que me alertan, o sea, que me ponen más dinámica, y hay otras que por el contrario hacen que me vuelva yo como más pasiva. Y buenas tardes, Gus, bienvenido. ¿Sí me oíste? Tu micrófono está cerrado. Perdón. Decía que ruego una disculpa por la interrupción. A lo mejor también me tengo que retirar antes, pero aquí estamos con toda la actitud, maestra. Gracias. No, chicos, no se disculpen por llegar tarde. Yo entiendo que están trabajando. Si yo supiera que están en su casa y que se están despertando tarde, como cuando doy clases a las 8 y se conectan a las 8:45, pues ahí sí, ¿verdad? Pero pues yo sé que hacen lo mejor que pueden. Gracias. Estábamos hablando, Gus, a ver, hay sustancias, de estas que tenemos aquí en el cuadro, hay sustancias que nos alertan, ¿no? Pero hay otras que nos atontan. Sí. ¿Cuáles nos atontan? A ver, sí, es que nos deprimen y que nos estimulan, ¿no? Del sistema nervioso central principalmente. La cafeína, por ejemplo, es un estimulante del sistema nervioso central que llega a provocar ansiedad incluso y, en casos extremos, adicción. No es cierto, la cafeína no produce adicción. Yo sé que no. Sí. La primera etapa es la negación, maestra. Muy buen punto, Gus. Yo esto que les voy a comentar ahorita, yo lo aprendí cuando estaba recién salidita del cascarón. Me acuerdo que un primer trabajo que tuve yo fue en un grupo cultural de una cadena de escuelas de bachillerato muy grande que hay aquí en la Ciudad de México. Yo ahí me contrataron como orientadora educativa de una escuela que está ubicada casi en el centro de la Ciudad de México. Para los que vivimos aquí, bueno, pues ya conocen ahí. En el centro, los que son de Morelia o de otros lugares, pues es un centro comercial, o sea, llega infinidad de producto y hay una zona que tal vez hayan escuchado que se llama Tepito y bueno, todos los alrededores, el centro. A la escuela donde yo entré a trabajar, era una escuela particular, obviamente, a donde entraban muchos hijos de estos comerciantes, pero híjoles, es como de las zonas de focos rojos que hay ahí en la ciudad, ¿no? La verdad es que quiero decirles que la escuela estaba de mucho cuidado, ¿no? La verdad, sinceramente. Y yo, pues pollita, yo creo que yo tenía 23 años.
Entonces, pues se da ahí una situación en donde unos alumnos se ponen muy agresivos y las salones, pues ya saben ustedes que en la actualidad muchas veces se entrega la construcción casi en obra negra y ya nada más se van poniendo las mamparas, las separaciones, la tabla roca, y entonces los salones estaban separados realmente por tabla roca. Y yo me acuerdo que uno de los alumnos pues rompió una pared porque bueno, pues le empezó a pegar y como era tabla roca, pues luego. Este, y bueno, yo estaba pensando, y yo en aquel entonces yo estaba pensando que, bueno, sí sabíamos que los alumnos obviamente estaban bajo los efectos de alguna droga. Sin embargo, yo en un primer momento, la verdad, yo no me había dado cuenta, pero yo pensaba que estaban borrachos hasta que un compañero, pues ya de más experiencia, me dijo que no, que si ellos hubieran estado borrachos, hubieran estado más pasivos, hubieran estado menos alterados y que probablemente nada más se hubieran quedado dormidos, pero que ellos habían consumido alguna sustancia, ¿no? Que para ellos no era nada difícil conseguir cocaína o algún otro tipo de droga sintética como le dicen, ¿no? Y que por eso los había puesto así tan agresivos y también de alguna manera se saltan las reglas, ¿no? Digo, alguien, como dicen, en su sano juicio, pues no se pone a pegarle a la pared, pero cuando ya está bajo los influjos de una droga que nos altera, pues entonces sí se ponen así agresivos, ¿no? Entonces me acuerdo que me decía mi compañero, bueno, pudieron haber tomado alcohol, eso es una realidad, sin embargo, había otra sustancia que era lo que los había alertado en ese sentido, ¿no? Y bueno, pues sí, entonces esto es dentro de las características que cada una de estas diferentes drogas puede presentar. Hay otro criterio que nos está manejando el DCM y pues es que va a haber lo que les decía yo hace ratito, ¿no? Alteraciones tanto a nivel psicológico como a nivel fisiológico. Algunas nos van a mandar a dormir y otras nos van a alterar. Las anfetaminas, ¿qué nos crearían las anfetaminas? Tanto las anfetaminas como las metanfetaminas provocan alteraciones en los movimientos, aceleran el metabolismo, por lo tanto las personas están muy activas. Y sucede una cosa bien interesante, sobre todo con las anfetaminas, que disminuyen la capacidad de la corteza prefrontal para calcular riesgos. Entonces, alguien bajo el influjo de metanfetaminas suele, no sé, conducir a excesos de velocidad muy elevados, suele no respetar las leyes. Estadísticamente hablando, muchos de los delitos consistentes en homicidios graves con exceso de violencia se han cometido bajo el influjo de anfetaminas y metanfetaminas. Así es. Y eso es lo que yo les decía hace ratito, esa va a ser la gran diferencia con otras sustancias. Es decir, cómo se van a dar estados alterados de la personalidad de donde yo voy a romper las reglas sociales y en donde no me va a impedir, y ahorita lo dijo Gus de una manera, ¿cómo lo dijiste? No vamos a medir riesgos, dijiste, ¿no? Así Exactamente. es. Entonces, y no medir riesgos va de la mano, obviamente, con no solo el hecho de que yo me puedo dañar en mi persona, sino que además, pues, a los que están alrededor. Entonces, imagínense una persona conduciendo a exceso de velocidad, pues, bueno, ¿para qué hablamos de lo que puede suceder, no? Entonces, se van concatenando los hechos, se van creando dependencias fisiológicas a estas sustancias. De repente pareciera que ya no podemos vivir sin ellas. Por ahí hablábamos de esta dependencia y lógicamente el consumo masivo
pues se va a volver dañino. El consumirlas de manera repetida y como dijimos al principio, va a ir aumentando las dosis, pues esto va a traer los daños al organismo. Y cuando lo pensamos en términos conductuales, en términos de conductas, bueno, pues las situaciones peligrosas, las situaciones de riesgo, las situaciones legales, la persona pues empieza a tener muchos problemas y se van a presentar cambios de personalidad o cambios psicológicos, desadaptaciones sociales en muchas ocasiones. Es cuando decimos, híjole, es que fulanito o fulanita ha cambiado mucho porque pues antes no era así, pero pues ahora desde que se vuelve alcohólica o desde que se vuelve más adicta a la cocaína o a cualquier sustancia, pues entonces su personalidad va cambiando, ¿no? Me quedo mucho con una canción que seguramente han escuchado. Se me fue cómo se llama, pero creo, este, bueno, son varias. Ahorita me acuerdo una de María, que en una frase que dice, ya no te pintas los labios, ya te has olvidado hasta de ser mujer, ¿no? Esto hace referencia precisamente entonces a cómo el uso constante y cada vez en aumento, pues va dañando estos rasgos, va trastornando estos rasgos de personalidad. Y bueno, pues obviamente también se van a presentar diferentes tipos de trastornos mentales que van a ser inducidos dependiendo un poco de la sustancia de la que estemos hablando. Por supuesto que es diferente el trastorno mental que nos puede llevar un alucinógeno al trastorno mental que nos pudiera llevar, no sé, la cocaína, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, el primer elemento que tenemos aquí, que sería el alcohol, pues para bien o para mal, yo creo que tal vez más para mal, pero pues ya lo conocemos, ¿no? ¿Qué problemas o qué consecuencias trae el alcoholismo, chicos? A ver qué me pueden decir. Fíjese que el alcohol es también una cosa muy interesante. La intoxicación por etanol tiene etapas. La primera etapa es la etapa eufórica, en la cual otra vez volvemos a lo mismo. La corteza prefrontal ve disminuida su función. Entonces, pues nos subimos a la mesa a bailar y saltamos de una silla a otra y hacemos tonterías. Posterior de la etapa eufórica viene la etapa depresiva, que es que yo te quiero mucho. Y por último viene la etapa de desintoxicación o la etapa de intoxicación completa, que es en donde se presentan las congestiones alcohólicas. Entonces, una cosa muy interesante que sucede aquí es que cuando estamos en la etapa eufórica, al desconectarse la corteza prefrontal, algunas partes del hipotálamo, sobre todo algunas que están relacionadas o asociadas a la memoria, suelen activarse más. Por lo tanto, asociamos las personas que nos están rodeando, el ambiente, la música, la asociamos a recuerdos felices, alegres, eufóricos. De modo que entonces el alcohol se vuelve una adicción en dos sentidos. Una adicción química, neuroquímica, pero también una adicción psicológica a ese estado de euforia, de bienestar, a ese estado de no pasa nada, de la realidad es una cosa bien chida, ¿no? Sí, Entonces, es y un tema permíteme, digno de... vamos a hacer aquí una pausa porque esto que estás diciendo es bien interesante, ¿no? Fíjense ustedes cómo el trastorno de la personalidad, bueno, cuando yo tengo una personalidad reprimida, si lo queremos ver desde un aspecto freudiano, si lo queremos ver desde un aspecto conductual o desde la corriente que ustedes me digan, pero psicológicamente hablando, si yo tengo una personalidad que es limitante, en donde yo no puedo expresarme, pero llego a esta sustancia, llego al alcohol y entonces, como dice Gustavo, me va a desinhibir y entonces voy a poder ser capaz de expresar todo ello que en mi sano juicio no hago
y entonces pues voy generando lo que está diciendo, ¿no? Esta cuestión psicológica, porque se va a dar en dos cuestiones. Por un lado, la liberación de sustancias químicas que me ponen eufórico, pero por otro, entonces ya empiezo a sentir esa necesidad. ¿Por qué? Porque mi personalidad cambia, ¿no? Y esa es la razón por la que en un primer momento, cosa que estoy diciendo en un primer momento, estamos consumiendo el alcohol, porque cuando vamos a una fiesta, pues para entrar en ambiente, esa es la frase más común que dice, ¿no? Para entrar en ambiente es necesario inhibir esta parte de mi cerebro para que me permita hacer lo que de manera consciente yo no haría, ¿no? Perdón, Gus, continúa. No, está muy bien, maestre. Sensatas palabras, sobre todo esta de la desinhibición, porque efectivamente, yo acostumbro mucho, salir con un amigo. Salimos específicamente a un antro. Ahorita por lo de la pandemia, pues ya no nos es posible. Pero en este antro siempre nos recibían con un shot que era gratuito. Entonces, ahorita que usted mencionaba eso, recuerdo esto y lo asocio y digo, pues es que sí, o sea, es como el gancho, ¿no? Es como la carnada para que continuemos pues ahí. Claro, nada es gratuito, nada es gratuito. O sea, yo le voy a invertir unos pesos en este shot, pero yo sé que va a resultar y que al ratito tú me vas a consumir. Y Exacto. como es esa necesidad, esto que decíamos al principio, ¿no? Esa necesidad de satisfacer eso que no me importa si me acabo la quincena, no me importa si me acabo la quincena, pero yo quiero que seguir en esa situación, aunque después venga el estado depresivo, ¿no? Que bueno, hay depende de muchas cuestiones. Una de las cosas que nos maneja el texto, eh, pues es que una vez que se presenta, efectivamente sí va a ir como por niveles, como por etapas, y va a ir aumentando. Una de las cosas que hacen las compañías, tanto, bueno, supongo que todas, pero lo que está permitido pues es el alcohol y la nicotina, ¿no? Ya sabemos que son estas sustancias que están aceptadas. La cuestión es buscar a la juventud para que caiga en esa situación y empiece con ese consumo, ¿no? Por eso el alcoholismo, por ejemplo, pues comienza más o menos desde los 12 años. Claro, hay que atender muchos factores, ¿no? Los factores sociales, como por ejemplo el entorno. Se han hecho muchas investigaciones relacionadas con el alcoholismo como para ver qué es lo que genera ese alcoholismo y se han encontrado muchas cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, muchos estudios han demostrado que existe una predisposición genética al alcoholismo. Pero, ojo aquí, esto es importante, es una predisposición. Esto quiere decir que no necesariamente quien es hijo de padres alcohólicos va a terminar siendo un alcohólico, pero sí existe como una mayor posibilidad de que sea esta situación, ¿no? Y la otra cuestión también que han demostrado los estudios es que tiene que ver mucho con el aprendizaje social que alguna vez vimos con respecto de Bandura, ¿no? No sé si se acuerdan que, bueno, pues nuestra personalidad, nosotros la vamos, se va desarrollando un poquito por el aprendizaje de nuestro entorno. Y sí, bueno, obviamente, si yo veo que los adultos de mi círculo social más íntimo están en el alcohol, bueno, pues lo más probable es que yo también entre dentro de esa circunstancia. No siempre y no todos, pero hay por eso se dice predisposición, ¿no? Y enfermedades, chicos, ¿qué tipo de enfermedades nos lleva el alcoholismo? A ver, ¿quién me dice, quién me recuerda o quién me comenta qué tipo de enfermedades nos va a generar el alcoholismo? O el alcoholismo no genera enfermedades.
Juan, me estás levantando la mano, ¿verdad? A ver, te escucho. Adelante, Juan. Pues la más común es la cirrosis, ¿no? La que yo he escuchado más. La que yo he escuchado más es la cirrosis. Ajá. Y ya pues por también, ahí, Gus también decía otra, ¿eh? De qué viene después de la euforia. La depresión. La depresión, ajá, entonces cirrosis, depresión y pues problemas sociales, problemas psicológicos, separación de las familias, ¿no? Si estamos hablando de personas casadas, pues obviamente divorcios pudiera ser, o si la persona es soltera, pues a lo mejor también problemas con los padres, y otros problemas como la pérdida del trabajo. Yo creo que pues en algún momento hemos conocido o hemos escuchado del caso de alguien, ¿no? Juan José, mande, estás levantando la mano. Sí, acerca de lo que decía de las enfermedades del alcoholismo, pues bueno, yo no lo he padecido, pero lo he vivido muy de cerca con parientes, los más cercanos, pues obviamente mi papá. Y bueno, como acercamientos con médicos que hemos tenido, lo que nos han dicho que puede padecer el alcohólico es problemas arteriales, enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, enfermedades del hígado, problemas digestivos, cáncer de mama, de boca, de garganta, de esófago, hígado y de colon. Sí, y si además tiene alguna otra enfermedad, por ejemplo, como en el caso de la diabetes, pues la va a acelerar, ¿no? Aquí puede darse también pues esa situación de que, bueno, ya está la enfermedad, pero le echamos alcoholito y bueno, pues es una mezcla explosiva, ¿no? David, ¿ibas a hablar o no? ¿No? Bueno. Sí, efectivamente. Entonces hay problemas físicos, problemas interpersonales, problemas con la sociedad, ¿no? Cuando dejamos de asistir a nuestro trabajo, este sería pues también uno de los grandes problemas. Y bueno, pues ya sabemos, problemas legales, imagínense ustedes cuando pues desgraciadamente tomamos el automóvil en estado inconveniente, pues todo lo que podemos traer en ese sentido. Entonces, ahí la cuestión del por qué este tipo de drogas se vuelven sustancias prohibidas. O sea, no es tan de gratis, ¿no? Porque yo les decía en esta práctica que tenía con estos alumnos de bachillerato, pues también mucho argumentaban que pues es su cuerpo, pues sí, es tu cuerpo, pero cuando ya afectas a las personas que están afuera, pues ya no es ¿cómo decirlo? Tan propio el problema nada más, ¿no? ¿Qué pasa